versículo 23, Mateo capítulo 4, dice así: Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén. Que el Señor bendiga su bendita palabra en esta mañana. Amén. Puedes tomar tu lugar, hermano. Gracias. Esta semana estuvimos enfermos en casa desde el viernes pasado, viernes pasado. Estuvimos enfermos en casa, principalmente yo, mi hijo y mi hija estuvimos enfermos. Gracias a Dios mi esposa, el Señor la preservó y gracias al Señor porque eso ayudó a que ella tomara ¿cómo decirlo? El papel, ¿verdad? De estar ayudándonos. Yo bendigo a Dios por la vida de mi esposa que se portó de una manera muy especial, cuidándonos y todavía, ¿verdad? Antes de venirme me insistía en que siguiera cuidándome porque pues estamos apenas saliendo de esta enfermedad que tuvimos. Por eso es que me ves con tapabocas. Uno, porque estoy siendo obediente a mi esposa. Y dos, para no respirar el aire frío que obviamente tenemos un lugar muy espacioso, gracias a Dios, y eso hace que también la temperatura sea más fresca aquí en este recinto. Así que por eso es que me ves así con el tapabocas, no porque me encuentre enfermo. Ya no, gracias a Dios, ya estamos en vías de recuperación, franca recuperación. Sin embargo, creo que es prudente todavía seguirse cuidando un poco. Así que hoy, tolérame si me ves con el cubrebocas puesto. Amén. Es interesante el pasaje que acabamos de leer porque el Señor dice que Él vino, o que Él recorría ciudades, específicamente pueblos en Galilea, en el momento donde estamos leyendo el pasaje, y dice que Él iba enseñando, proclamando el reino de Dios y sanando toda enfermedad. Como que esa enseñanza y esa predicación culminaban con la sanidad de todo dolor y de toda enfermedad y de toda dolencia. No sé si así diga también tu Biblia. Entonces, hermano, hay un fin de sanidad en la predicación del Evangelio. Y eso es algo que yo quiero que hoy notes, porque hay un fin. Y alguien dirá, bueno, entonces el Señor quiere que nadie se enferme. La semana pasada, hermano, los que estuvieron atentos al mensaje, se nos compartió acerca de las fases del reino. Y las fases del reino, hermano, obviamente, cada una de esas fases tiene un propósito final. Y el propósito final es la manifestación del reino de Dios cuando el Señor venga a establecerlo en su segunda venida. Entonces la plenitud de todas sus promesas van a suceder. Ahora, el fin máximo para nosotros como la iglesia de Cristo no es que no tengamos ninguna enfermedad ni ninguna dolencia, porque todos los cristianos de todas las épocas, todos los cristianos de todos los tiempos han enfermado y eventualmente han muerto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pensar que el fin para la iglesia hoy es que no haya cristianos enfermos sería tanto como pensar que no debe haber cristianos que mueran o que fallezcan. Eso no es así. Antes de la pandemia, escuchábamos, hermano, de manera muy reiterada, en muchos lugares y en muchos púlpitos y en muchos programas cristianos, mensajes donde se proclamaba que los cristianos no debían enfermarse y que la enfermedad era una maldición. Ciertamente, hermano, la enfermedad es producto de la maldición de la caída de Adán y Eva. Pero es una maldición que nos ha alcanzado a todos. Porque todos, hermanos, estábamos representados en Adán. Así que cuando Adán peca, toda la consecuencia del pecado de Adán nos ha llegado a nosotros, que somos descendencia de Adán. Entonces, en ese sentido, sí es una maldición. Sin embargo, hermano, esos predicadores, telepredicadores, ahora que ya llevamos 2 años de pandemia, ¿dónde están? ¿Dónde están?
Aquellos que proclaman que un cristiano no debiera enfermarse, ¿dónde están cuando hay miles, millones quizá de cristianos que nos hemos enfermado de esta pandemia? Han quedado enmudecidos, han quedado avergonzados. Aquellos que dicen que tienen un don permanente y constante para sanar, ¿dónde están? Si esos dones hubieran sido una realidad, estaríamos viendo, hermanos, las campañas más asombrosas de sanidad, evitando que los cristianos se enfermen de COVID. Pero han quedado avergonzados, están enmudecidos, porque seguramente muchos de esos telepredicadores han caído presas de esta pandemia. Entonces, hermano, la enfermedad es algo que no podemos evitar, está ahí. Sin embargo, hermano, sí hay formas de poder cuidar la salud, estoy hablando físicamente, de cuidar la salud para enfermar lo menos posible, o para que, si somos presa de la enfermedad, entonces podamos resistir. Se sabe, hermano, que ante esta epidemia, lo que están buscando los gobiernos del mundo, ¿qué es? Que las personas se hagan fuertes, o al menos eso es lo que se supone que debe hacer la vacuna, fortalecer a las personas. ¿En dónde? En su sistema inmune. Lo que están ellos diciendo o intentando hacer es que el propio organismo sea el que se sane, que el propio organismo sea el que tenga la fuerza para poder enfrentar a la enfermedad, y que con su propia capacidad de diseño el sistema inmune pueda salir adelante de este virus en particular. Eso es lo que se espera de la vacuna, que la vacuna haga que tu sistema inmune identifique al virus. Eso es lo que hacen todas las vacunas, ¿verdad? Identifique al virus y pelee contra el virus y tenga un plan de ataque contra el virus. Qué importante es la búsqueda de la salud en las personas. Y si la salud física tiene relevancia y tiene importancia, ¿qué importancia deberíamos de darle también a la salud espiritual? A la salud del alma, a la salud de la mente. Será entonces importante, si el mundo le da relevancia e importancia a la salud física, llegando a un punto ahora con esta pandemia de una posición o pensamiento extremista, ¿cuánto más nosotros como hijos de Dios deberíamos darle atención a la sanidad espiritual? La palabra dice que Jesucristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Y si la cabeza fue probada en su salud, Cristo Jesús, ¿cuánto más el cuerpo debe ser también examinado? ¿Verdad? A Jesucristo le pidieron su cartilla de vacunación, por decirlo de alguna manera. A Jesucristo lo examinaron para ver si estaba realmente saludable. Quizá para evidencia a nosotros de la elevada salud que tenía nuestro Señor Jesús. ¿Y dónde fue probada la salud de Jesús? Precisamente en el capítulo 4 que estamos leyendo en Mateo. Y alguien dirá, pastor, ¿no estábamos hablando del reino? Sí, estamos hablando del reino, hermano. Porque los súbditos del reino de Dios tenemos que estar sanos para poder hacer nuestro trabajo. Así que estamos en el tema. Para poder entrar a Mateo 5, hermano, tenemos que entender que Dios quiere que seamos personas, cristianos, saludables. Capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Esto cuándo ocurre? Inmediatamente después de que Jesús fue bautizado y se abrieron los cielos y la voz del Padre se escuchó diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Se había declarado claramente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero ahora
después de que fue proclamado el Hijo de Dios, sin lugar a dudas, por la voz del Padre en los cielos, el Espíritu Santo viniendo sobre de él, y quedó claro que él era el Hijo de Dios, ahora tenía que ser probada. Escucha, tenía que ser probada su salud como Hijo de Dios. Hermano, esta parte no nos la dicen cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús. Hermano, muchos cristianos terminamos frustrados porque tarde o temprano nos damos cuenta que ser seguidor de Jesús, que ser discípulo de Jesús, ser súbdito del reino de los cielos, es una constante prueba. No nos dicen que una vez que nosotros le decimos a Jesús, perdona mis pecados, perdona mis maldades, entra en mi corazón, sálvame, hazme parte de tu reino, inmediatamente después comienza el desierto. Inmediatamente. En el momento en que el pueblo de Israel sacrificó al Cordero Pascual, recuerda, estamos hablando en Egipto, estoy refiriéndome a Moisés, puestos de pie, maten un cordero, coman el cordero porque van a salir a la liberación. Una vez que hicieron todo eso y la sangre fue puesta en el poste o en los postes y en el dintel, fue puesta en los postes y en el dintel, inmediatamente salieron ¿a dónde? Al desierto. De la misma manera, inmediatamente que Jesucristo fue proclamado el Cordero de Dios por Juan Bautista, fue declarado el Hijo de Dios por la voz del Padre, inmediatamente después entró al desierto. De la misma manera, cuando la sangre del Cordero es puesta sobre tus postes y sobre tu dintel, sobre tu alma, sobre tu espíritu, sobre tu mente, sobre tu conciencia, y eres declarado Hijo de Dios por los atributos del Cordero, inmediatamente después entramos al desierto. ¿Por qué? Porque tiene que ser evaluada nuestra salud. En el desierto de Moisés, o de la iglesia en el desierto que pastoreó Moisés, fue probada su salud, hermano. Corintios capítulo 6 nos dice, o Corintios capítulo 10, perdón, nos dice todas las pruebas que pasaron en el desierto. Y muchos no aprobaron. Pero cuando Jesucristo entra, nos da una muestra de cómo si Él, que es la cabeza, fue probada en su salud, la iglesia también tiene que ser probada en su salud. Fue llevado por el Espíritu. Ese versículo me ha impactado toda mi vida, hermano. Porque no fue llevado por el diablo, hermano. Fue llevado por el Espíritu. El propio Espíritu Santo que ya habitaba en Él fue quien lo condujo. ¿Quién nos lleva a nosotros a nuestros desiertos? El Espíritu Santo. Él es el examinador. Hermano, dime, ¿qué maestro hay que no haga examen? Pues el Espíritu Santo como maestro también va a examinar. Y lo primero que va a hacer, vamos a ver cómo está tu estado de salud. ¿Pero para qué? Para entrar en un proceso, a veces de prevención, a veces de corrección, a veces de terapia intensiva. Jesucristo entonces fue llevado para ser tentado por el diablo. Versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Hermano, la primer prueba que tuvo fue la prueba de la resistencia, la prueba de la tolerancia, la prueba de la perseverancia, la prueba de la soledad, la prueba del abandono, la prueba del silencio. Antes, mira, hermano amado, aunque la Biblia solamente nos dice que al final de los 40 días vino Satanás a tentarlo, y nos habla de 3 pruebas terribles que tuvo que pasar el Señor Jesús, antes de esos 40 días, no podemos garantizar que no hubo tentaciones de Satanás, aunque no lo dice. No lo dice. Así que, hermano, sin querer especular, podemos nosotros aducir que hubo pruebas, tentaciones,
o que quizá la propia soledad, el abandono y el silencio del desierto era una prueba en sí mismo. Hermano, cuando nosotros venimos a la vida cristiana vamos a pasar por momentos de silencio, de soledad, de abandono. Muchos inmediatamente después de que entregamos nuestra vida a Cristo, comenzamos a sentir esa prueba de la soledad. Nos sentimos extraños por un tiempo cuando recién venimos al Señor, porque quisiéramos, como que hay algo de nosotros que hace como que tengamos melancolía y nostalgia por aquella vida pasada. Pero hay una fuerza interna que nos dice, pero tú ya no perteneces a eso, tú eres una nueva criatura. Sin embargo, hay esa sensación, cuando hay gente que nos abandona, familia, padres, tíos, vecinos, amigos, que nos dicen, ay, tú ya te hiciste aburrido, tú ya te hiciste raro, y nos empiezan a abandonar. Entramos en un silencio, hermano, que solo el Espíritu Santo nos puede fortalecer cuando nos deleitamos en Él. Yo me pregunto, ¿qué hizo esos 40 días Jesús? No lo dice la Biblia, tengo una sospecha, te la voy a decir conforme avancemos. Pasaron entonces 40 días y 40 noches, que ya, hermano, lo leemos rapidito, hermano, pero va a haber sido algo terrible, hermano, para la humanidad, para el cuerpo de Jesús. 40 días y 40 noches. Hermano, solamente sabemos en la Biblia de otros dos que hicieron un ayuno de ese tipo. Moisés y Elías. Moisés y Elías. Pero dice que entonces tuvo hambre. Entonces, en el día 40 o en el día 41, entonces tuvo hambre. Como que pareciera que el hambre que pasó durante todos los otros 40 días fue un hambre que medianamente pudo resistir y combatir. Pero ese día en particular, en el día 40 o 41, el hambre fue muy grande, fue terrible. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles se encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece. Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Quiero que notes algunas cosas importantes. El cuerpo físico de Cristo, la cabeza de la iglesia, fue tentada para ver la salud de que él tenía. Hermano, cada una de estas pruebas fueron para ver cómo estaba su salud mental, su salud emocional, su salud espiritual. Cada una de estas pruebas fue para evaluar cómo estaban sus reflejos, ¿verdad? Cómo estaba su capacidad de reacción, cómo estaban sus sentidos, cómo estaba su vista, cómo estaba su oído espiritual, cómo estaba su paladar. Todo fue probado. Cómo estaba su sistema nervioso central, hablando espiritualmente. Para eso son las pruebas, para eso son las tentaciones. Y fueron tres cosas fundamentalmente que yo quiero resaltar que fue tentado. Pon atención. Lo primero que fue tentado o que fue probada fue la salud o el área de su necesidad. El área de su necesidad. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Hermano, la iglesia va a ser probada en su necesidad. Los cristianos, los súbditos, los hijos del reino, vamos a ser probados en nuestra necesidad. Venimos, hermano, a la vida cristiana pensando que Dios debería suplir toda necesidad, toda. Y nos equivocamos porque la palabra dice que el Señor proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Y las riquezas de gloria del Señor no son las cosas materiales. Lo vimos hace 15 días, buscar primero el reino de Dios y todas las cosas te serán añadidas. Pero todas las demás cosas te serán añadidas no se refieren necesariamente a cosas materiales. Entonces, hermano,
La necesidad es lo primero, o una de las primeras cosas que vamos a ser tentados. ¿Cuándo? Toda la vida. Toda nuestra vida cristiana, hermano, estamos en el desierto de esta humanidad, estamos en el desierto de esta temporalidad. Hermano, desde el día en que nacimos hasta el día en que regresemos a la gloria del Señor, estamos en un desierto. Más vale que entiendas eso. Todavía no llegamos a la gloria del Señor. La gloria del Señor va a venir a nosotros. Eso es algo glorioso, maravilloso. A veces cuando pensamos en el reino de Dios, hermano, pensamos que el reino de Dios se refiere al día en que yo voy a regresar allá arriba. No, Apocalipsis dice que el reino de Dios va a bajar. Bueno, ya bajó en Jesús. El reino manifiesto, lo que hablábamos la semana pasada. Ahora el reino está escondido dentro de la iglesia. Y la iglesia es la representación del reino de Dios, porque tenemos a Cristo, que es el Rey. Pero esperamos el reino manifiesto, y el reino manifiesto va a venir, dice Apocalipsis, va a descender. Pero mientras eso suceda, estamos en el desierto. Y si estamos en el desierto, estamos en prueba. Y si estamos en prueba, está siendo examinada nuestra salud. Y cada vez que hay una sensación de necesidad, nuestra salud va a mermar, porque nos olvidamos que lo que necesitamos ha sido provisto a través de Cristo Jesús. Cuando vino Satanás y le dijo, mira tu necesidad. ¿Sabes qué le estaba diciendo Satanás? No tienes por qué sufrir. Entonces, hermano, la primer área de salud que debemos entender que la iglesia va a pasar, va a ser a través de la necesidad. ¿No has escuchado tú personas que van al doctor y le dicen al doctor, doctor, fíjese que tengo esto, tengo otro, creo que necesito que me recete penicilina? Y manifestamos una necesidad, pero esa necesidad solamente nos deja ver algo, que tenemos miedo de sufrir. Pon atención con esto. Y seguir a Jesucristo es un llamado a sufrir. Seguir a Jesús es entrar al desierto, y entrar al desierto es un llamado a sufrir. A quien no le guste esto, hermano, va a tener que pelearse con la Biblia entera. O buscar un predicador que no hable de la Biblia, o que solo hable de pasajes donde van a tratar de calmar tu conciencia y hacerte creer que la felicidad está aquí en la tierra. No, la felicidad no está aquí en la tierra. La felicidad está fuera de la tierra, o más allá de la tierra, porque la felicidad es Cristo Jesús. Y el que no aprenda a ser feliz solo con Cristo, va a sufrir toda su vida. Porque todo el tiempo estás teniendo una necesidad, tienes hambre. Y Satanás dice, no tienes, si tú eres hijo de Dios, así le dijo, ¿verdad? Si tú eres hijo de Dios, ese sí es como supongamos que tú eres hijo de Dios. Claro que Satanás sabía que era hijo de Dios, no lo había dicho la voz del Padre, pero él vino a tratar de sembrar duda. Si eres hijo de Dios, porque a lo mejor te lo imaginaste, a lo mejor te lo inventaste, ¿cómo crees tú que si tú eres hijo de Dios estás sufriendo hambre? ¿Dónde se ha visto que un hijo de Dios sufra? Pues nada más, hermano, hay que leer toda la Biblia. Seguir a Cristo es un llamado al sufrimiento. Eso es una realidad. Buscar el reino de Dios es un llamado al sufrimiento. Entender que somos súbditos del reino de los cielos es un llamado al sufrimiento. Y el Señor respondió diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios que sale de su boca. Citó Deuteronomio. ¿Y sabes cuándo es ese pasaje? Está citando Deuteronomio cuando el pueblo de Dios empezó a padecer de hambre y empezó a reclamarle a Dios. Y el Señor le dijo, no solo de pan, sino de lo que sale de su boca, y poco después le dio maná que bajaba del cielo. Pero el punto, hermano, es que Jesucristo dijo, tengo que aceptarlo. Hay sufrimiento. Hermano amado, escucha esto que te voy a decir. La religión, escucha bien, más perseguida del mundo es la religión cristiana. Hoy, en pleno siglo XXI, se están matando, persiguiendo
encarcelando, torturando a más cristianos en el mundo que cualquier otra religión. No hay persecución para el Islam como se persigue al cristianismo. No hay persecución para el budismo como se persigue al cristianismo. No hay persecución para las religiones hinduistas como se persigue al cristianismo. Todas las religiones están teniendo cierta tolerancia, pero el cristianismo es la que menos se está tolerando. Aún en países cristianos, hermano. Aunque en los países donde el cristianismo es más abundante, la persecución es menor, hay persecución, hermano. Porque la persecución comienza cuando nos privan, cuando nos limitan nuestra fe o nuestra libertad de culto. Ahí comienza la persecución. Oremos por nuestros hermanos que están matando en países árabes, en India. Nuestros hermanos en China que les acaban de prohibir, hermano, que tengan cultos virtuales. Transmisiones de mensajes cristianos o de cultos a través de internet ya están prohibidos en China. Eso es una persecución, hermano. Deberíamos darle gracias que tenemos un país donde todavía la libertad de fe, la libertad de creencia, la libertad de culto, la tenemos. Cuando hay hermanos en China, en países árabes, en India, en Corea del Norte, que literalmente son detenidos, metidos a la cárcel y en muchos casos asesinados por cargar una Biblia. Anhelan, lloran por tratar de reunirse por lo menos una vez cada mes, cada 2 meses con sus hermanos en la fe. Y nosotros que tenemos ese privilegio abandonamos las iglesias, abandonamos las congregaciones. Decimos que puedo buscarme otra. Tenemos ese descaro de que nuestra libertad nos permite decir, esta congregación ya no me calza bien, ya no es de mi gusto, ya no es de mi talla. Tenemos el descaro de usar frases como, voy a buscar una congregación que me convenga. Eso es preocupante. No una congregación que me enseñe, no una congregación que me corrija, no una congregación que me adoctrine. No, una congregación que me convenga. Y ese me convenga es que satisfaga el hambre que yo tengo. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, hermano, el primer síntoma de enfermedad es cuando ponemos por delante mi necesidad a la palabra de Dios. Eso es un problema, eso es enfermedad. ¿Cómo mostró Jesús su salud? Cuando dijo, miren, puedo tener sufrimiento, puedo padecer muchas cosas, pero yo estoy sano porque la palabra de Dios es la primera cosa importante en mi vida. Pon atención en este detalle. Jesucristo citó Deuteronomio, las 3 veces que fue tentado, citó Deuteronomio. Es interesante porque Deuteronomio significa la segunda ley, o la ley en segundo término, o el repaso de la ley. Eso es algo así significa Deuteronomio, la segunda ley o el repaso de la ley. Es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque lo que estaba citando el Señor era aquel libro donde dice que había que volver a recordar lo que la ley ya se había dicho. Cuando tú lees Deuteronomio vas a encontrar pasajes que son casi literalmente la repetición de pasajes que están en Levítico, o que están en Éxodo, o que están en Números. De tal manera que Jesús está diciendo el repaso, la repetición constante de la palabra de Dios, eso es lo que va a hacer que podamos vencer toda necesidad. Cuando un súbdito del reino de Dios, un cristiano, está lamentándose todo el tiempo por lo que no tiene, lo más seguro es que ha dejado de leer su Biblia. Ha dejado de escudriñar la palabra, o ha dejado de escuchar el mensaje de Dios en su iglesia. Déjate de congregar, te lo firmo donde tú me digas. Déjate de congregar y en 3 meses, ya estás otra vez en prácticas mundanas. Te lo firmo donde quieras. Entonces, segunda cosa, primero es la necesidad, hay un llamado al sufrimiento.
Este llamado al sufrimiento es un área de nuestra salud que debe responder a la pregunta, ¿qué tienes o qué tengo? ¿Qué tengo? Y cuando tú respondes a esto y tu respuesta es, nada más tengo la palabra de Dios, no puede ser. Otra vez maná, hay un problema de salud. Segunda área de salud que es revisado en Jesús. Y Jesús obviamente, hermano, pasó con honores. Mostró que él era el hombre más saludable espiritualmente, más sano de todo el universo. El segundo, hermano, es un área de atención al ego. Al ego. Hay un llamado, hermano, a examinar mi ego. ¿Qué lugar ocupo yo en mi propia vida? Fue llevado al pináculo del templo y Satanás ahora usa la palabra para decirle a Jesús, si eres hijo de Dios, lánzate, porque escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Lo que le estaba diciendo es, demuestra que tú eres el más importante. Demuestra que tú eres el centro del universo. Demuestra que todo mundo debería girar alrededor tuyo, hasta los ángeles. Que los ángeles, los hermanos de la iglesia, el pastor, los ancianos, tus hermanos, tus papás, todo debe de girar alrededor tuyo. Tú eres el importante. Todos deben estar al servicio de tus propios intereses. La palabra dice, considera a tu hermano como superior a ti. Considera cómo ayudar a tu semejante. Entonces la palabra de Dios nos invita no a ponernos a nosotros en el centro, sino poner en el centro al Señor primero, para que siendo Jesús el centro, podamos, hermano, nosotros ser de bendición para otros. Hermano, hay un llamado a una batalla. Lo primero, hermano, fue un llamado al sufrimiento. Lo segundo es un llamado a una batalla. Y la batalla más feroz es la batalla contra uno mismo. El peor enemigo, hermano, ni siquiera es Satanás. El peor enemigo es el que miramos en el espejo cada mañana. El peor enemigo son nuestros propios sentimientos. ¿Sabes qué dice Corintios? Segunda a los Corintios capítulo 6, si no me equivoco. Al final de ese capítulo dice, ustedes no están limitados por nosotros, oh Corintios. Están limitados por vuestros propios sentimientos. ¿Sabes cuántas veces nos limitamos nosotros mismos por nuestros propios sentimientos? Es que el hermano me habló mal. Es que el pastor no me pasó junto de mí y no me atendió. Es que mi esposa no hace las cosas como yo le pido. Es que mis padres me trataron mal cuando era niño. Y nos pasamos toda la vida, hermano, culpando a todos los demás de lo que nosotros deberíamos ser responsables. Hay una batalla contra nuestro propio ego, una batalla en nuestra mente, una batalla en nuestra alma. Y a veces somos tan egocentristas que terminamos diciendo, es que lo que yo digo lo cumplo, y lo que yo determino eso lo hago. Pero Jesús no. Y el Señor, hermano, respondió con la propia palabra diciendo, hey, Deuteronomio también dice, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, no se trata de mí. La vida no se trata de mí. Se trata del Señor. Cuando yo pongo otra cosa por encima de mí, por encima de Dios, entonces lo estoy tentando. Estoy tentando al Señor. Cuando Jesucristo cita Deuteronomio, una vez más, está citando cuando los israelitas se enojaron con Moisés. Se enojaron con Moisés y le dijeron, ¡hey, no tienes cuidado de nosotros! ¿Qué no tienes cuidado de nosotros? ¡No tenemos agua! Lo que le estaban diciendo los israelitas a Moisés es, nosotros somos los importantes, Moisés. Para eso nos sacaste, ¿eh? Para que no nos des agua. No sé si estás viendo, hermano. Cuando Faraón le preguntó a Moisés y le dijo, ¿para qué quieren irse? ¿Para qué quieren ser libres? ¿Para qué se quieren ir de Egipto? ¿Para qué quieren salir? ¿Qué respondió Moisés? Déjanos ir a nosotros y a nuestros hijos para que vayamos al desierto y ¿qué? ¡Le hagamos fiesta al Señor!
Moisés no dijo, déjanos salir para que nos hagamos fiesta a nosotros mismos. Déjanos salir para que cumplamos con todas nuestras expectativas. Pero yo no sé, hermano, quizá los israelitas, como no estuvieron en esa plática entre Moisés y Faraón, no entendieron bien. Se les olvidó que habían sido liberados para la gloria de aquel que les había dado la vida. Terminó diciendo, ¿qué no tienes cuidado de nosotros, Moisés? ¿Qué no somos nosotros los más importantes? Y fue cuando el Señor dijo en Deuteronomio, no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al que es tu rey, no tientes al que es tu amo, no tientes al que es el más grande y que por gracia y misericordia te sacó del desierto, del infierno, de Egipto. No sé si estás viendo esto. Hay una guerra en la mente, una batalla en la mente. ¿Quién es el más importante? Es Dios. Es Dios, es Dios, no soy yo, no soy yo. Esa es la batalla del cristiano todos los días de su vida. ¿Cuántos cristianos no hemos escuchado que dicen, yo dejé de orar porque oraba y Dios no me daba lo que le pedía? Ah, vaya, entonces orabas pensando que tú eras el importante. Ahí está la batalla. Yo dejé de leer la Biblia porque cada vez que leía la Biblia ni le entendía y había pasajes ahí como que nada más sentía que me confrontaban. Entonces el centro no era Dios, era tu propia vida, buscando la satisfacción. La más grande batalla, hermano, es la batalla del ser interior. Pero hay una tercera batalla. ¿Cómo venció solo estos? ¿Cómo venció Jesucristo cómo demostró que estaba sano en su alma, en su mente, que mentalmente, emocionalmente estaba sano? No tentarás al Señor tu Dios. Que Dios haga como Él quiere. Que Dios sea soberano, porque Él es soberano. Y finalmente, hermano, vino Satanás y le dice, mira, todo esto, estas riquezas, todo esto te daré. Todos estos reinos, fíjate, ofreciéndole reinos al rey. ¿Qué te parece? Todo esto te daré, pero solo una condicioncita. Póstrate y adórame. Mi hermano, Satanás sacó ahí su carta más grande y más descarada, porque desde el principio es lo que Satanás estaba buscando, que Jesucristo declarara Señor a su miserable presencia satánica. La obtención de poder, hermano, sentir que tenemos poder, sentir que tenemos autoridad. ¿Y sabes quiénes son aquellos que más aman el poder? Los que buscan adoración en sus propias vidas. Y esto sucede en las iglesias, hermano, muy común. Muy común. Esto responde, hermano, a la pregunta, ¿a quién o para qué sirvo? Tengo que sentir que sirvo para algo, que tengo un propósito en la vida. ¿Cuál es mi propósito? Ser reconocido, tener autoridad, tener algo de dominio con mi dinero, con mi trabajo, con mi carrera, en mi influencia. Satanás le dijo, cambia tu dirección. ¿Quieres tener poder? ¿Quieres tener influencia? ¿Quieres ser alguien en la vida? Pues adora a alguien que no es Dios. Adora al dinero, adora al trabajo, adora tu propia familia, adora tus logros, adora tus triunfos, adora cualquier cosa, pero no adores a Dios. La tercera área de inspección de la salud, hermano, es ¿dónde está mi adoración? En donde esté tu corazón, dijo el Señor, ahí está tu tesoro. Idolatramos un montón de cosas, hermano, y pensamos que no, que ya fuimos liberados de la idolatría. Pero somos idólatras del trabajo, somos idólatras del dinero, somos idólatras de nuestros títulos, somos idólatras de nuestro conocimiento, somos idólatras de nuestros hijos, de nuestros padres. Cada vez que estamos buscando algo y por obtener algo abandonamos lo que es de Dios, estamos en un problema. Jesús vuelve a citar Deuteronomio y en esta ocasión responde diciendo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿No fueron tentadores los reinos? Seguramente. Pero Jesús sabía, porque Él es Dios, hermano. Sabía
que hay una recompensa mayor si uno confía en Dios. Y dice que Satanás se fue, no logró, se confirmó, Jesús es un hombre saludable. ¿Y qué pasó? Vinieron ángeles y le sirvieron. Lo que Satanás le ofreció, ocurrió, vino luego. Busca primero el reino de Dios y todas las cosas te serán añadidas. Lo que Satanás decía que iba a ocurrir, eso ocurrió, pero no vino como ofrecimiento de Satanás. Vino como recompensa a la obediencia, al amor, a la paciencia, a la perseverancia, a la mansedumbre que Jesucristo mostró. Nosotros como cristianos ya somos salvos. Jesucristo ya nos salvó. Pero vamos a ser llevados al desierto. Y en el desierto tiene que ser examinada nuestra salud. Una iglesia sabe que debe padecer por Cristo. Sabe que el reino no se trata de ella y por lo tanto debe luchar para que Cristo, su palabra, su reino prevalezca. Y sabe que la adoración y el servicio son para la gloria de Dios. Por lo tanto, todo lo que exprese la iglesia, lo que haga, lo que desarrolle, cuando sirva, cuando cante, cuando evangelice, cuando camine, deben estar normados por estas 3 directrices que más adelante Jesucristo enseñará con detalle en el Sermón del Monte. ¿Cuáles 3 directrices? Número 1, alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Quieres ser una iglesia sana? Alimentémonos de la palabra de Dios. Su palabra es el mejor consejo para toda situación. Su palabra es el mejor consejo para toda situación. Desde el principio, hermano, hasta hoy, ha sido la misma estrategia de Satanás. No leas tu Biblia, no escuches la palabra de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque Génesis, el serpiente le dijo a Eva, con que Dios ha dicho, no es cierto, no le creas a lo que Dios dice. Entonces, disminuir, denigrar, desestimar la palabra de Dios ha sido su estrategia perfecta durante todos estos siglos. Pero Jesucristo levantó la Biblia, levantó la palabra. ¿Qué estuvo haciendo 40 días el Señor? No lo dice la Biblia, pero yo me sospecho que estuvo meditando en el libro de Deuteronomio, porque lo tenía fresco, lo tenía ágil, lo tenía presente. Solo un libro citó Jesús, hermano, solo un libro. Y con un libro hizo pedazos a Satanás. Solo un libro. ¿Cuántos libros has leído, hermano, este año de la Biblia? De este año ya llevamos casi 30 días. ¿Cuántos libros has leído de la Biblia? Por lo menos lee Filemón. Bueno, Tercera de Juan, para que puedas decir, ya leí un libro. Tercera de Juan, que son como 18 versículos. Estamos esperando que nos muevan las manos, que nos tiren, que haya un pase mágico. Pero Jesucristo no apeló a nada de eso. Apeló a la palabra de Dios. Entonces, el mejor consejo para toda situación, yo lo creo con toda mi alma. Yo creo que el mejor consejo para toda situación está en la Biblia. ¿Sabes cuál es el asunto? Que no la leemos o que a veces no sabemos dónde buscar. Pero todo consejo para toda situación no la tiene un psicólogo, no la tiene un psiquiatra. La tiene la palabra de Dios. Porque lo mismo da que vayas con un psicólogo, con un psiquiatra y te dé consejo, te diga más o menos algo que hacer y no lo hagas. Da lo mismo. ¿Por qué no mejor intentar conocer la palabra de Dios y pedir ayuda del Espíritu Santo para que lo podamos realizar? Bueno, número 1, alimentarnos de la palabra. Número 2, confianza y esperanza en Dios. Hermano, cuando uno lee la Biblia va a tener confianza en Dios, va a tener esperanza en Dios, aunque las condiciones no cambien. Yo quiero que notes algo importante. Cuando el Señor fue tentado, vinieron ángeles y le sirvieron. ¿Habrán traído pan? No lo dice la Biblia. Muy probablemente sí. Pero lo que quiero que notes es que no obtuvo pan, al menos no en el texto. No quiero yo decir lo que la Biblia no dice. Pero hermano, lo que vemos es que el Señor citó la palabra, pero no fue satisfecha su necesidad de manera inmediata. Siguió sin pan, continuó sin tener pan, pero él estaba firme, confiaba en la palabra, tenía la palabra, desarrolló entonces fortaleza. Hermanos, los cristianos somos débiles porque no creemos en lo que Dios dice. Los cristianos somos sacudidos de un lado a otro porque no confiamos en lo que el Señor dice en su palabra. Tan no confiamos que hoy leemos la Biblia, pero mañana no.
Necesitamos ser una iglesia centrada en la palabra, constante en la palabra. Y eso nos va a dar confianza y esperanza en Dios, que es el segundo componente. Cuando el Señor fue tentado por Satanás para que se lanzara desde el pináculo del templo, el Señor dijo: no tengo por qué hacer eso. El que yo haga eso o no haga eso, eso no cambia mi confianza en Dios. Eso no mueve mi esperanza, mi certeza de quién es Dios. En el Señor esperaré, aunque no ocurra nada en mi vida. En el Señor confiaré, aunque no cambie nada a mi alrededor. Yo no entiendo otra manera en que mis hermanos que están siendo asesinados, martirizados en tantos lugares, yo no entiendo otra cosa, hermano, de qué los pueda sostener si no es la palabra de Dios, que les hace que cuando les ponen una pistola en la frente, cuando los meten a un calabozo, ellos continúen diciendo: Jesucristo es mi Señor y yo sigo siendo seguidor de Él. Yo no encuentro otra respuesta más que una confianza y certeza que la palabra de Dios les ha sembrado para que ellos soporten aunque sus circunstancias sean adversas. Y eso hace que los hermanos, solamente la confianza en el Señor, la esperanza en Él, hace que doblemos nuestras rodillas y oremos. Hace que nosotros clamemos al Señor. Hace poco hablaba con un hermano que fue llevado a la cárcel, acusado de manera injusta. Y él me decía que los primeros días que estuvo en la cárcel lloraba. Pero ya cuando pasaron unos días empezó a entender que quizá iba a pasar allí pues no sé cuánto tiempo. Así que dice que cuando él asimiló que quizá iba a tener que quedarse en ese lugar, dice: entonces lo que hice fue decirle: Señor, solo te tengo a ti y confío en ti. Y dice: y mi corazón se llenó de paz. Al otro día lo sacaron de la cárcel. ¿Por qué no el primer día? Porque el primer día su oración todavía era una oración de dolor, de angustia, de desesperación, suplicando que sucediera algo a favor de él. Pero cuando fue llevado a esa situación de: si esto es lo que tiene que pasar, si esto es lo que tengo que padecer, está bien, Señor, solamente no me sueltes de tu mano. En ese momento, hermano, dejó de ser él el centro y el centro fue Dios. Y al otro día llegó la noticia: hoy te vas. Aleluya. Y yo le pregunté y le dije: ¿qué hubiera pasado si no hubiera salido el otro día? Dice: pues hermano, pues yo ya estaba entendido de que podía pasar ahí en cualquier tiempo. Eso significa, hermano, que él había entendido que hubiera sido una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, un año. Él ya había entendido que si Dios lo quería tener ahí, entonces iba a estar bien. Tercer cosa, vamos a ser una iglesia sana cuando entendamos que fuimos llamados a adorar y a servir a Dios, adorar y a servir a Dios, adorar y a servir a Dios, hermano. Mi tiempo, mi vida, mis recursos están consagrados para la gloria de Dios. Entonces ya no me voy a congregar por causa de mis hermanos. No me voy a congregar por causa de lo que hagan o no me hagan, por lo que reciba o no reciba. Me voy a congregar porque yo ya entendí que fui hecho para adorar al Señor. Fui hecho para servirle a Él. Entonces va a tener sentido la evangelización, va a tener sentido el trabajo con los niños, va a tener sentido el servicio en la iglesia, va a tener sentido los ministerios de música, los ministerios de discipulado, etcétera. Porque yo lo hago para el Señor. Una iglesia sana sabe a quién sirve, sabe a quién adora. Quisiera tomarme 10 minutos, hermano, 15 máximo, porque te quiero leer un artículo que lo pude haber tratado de estudiar y compartírtelo, pero no tengo la capacidad de decirte todo esto de manera tan exacta como el autor original. Y quiero leerte este artículo que recién leí sobre la iglesia saludable y quisiera que pongas atención. Este artículo fue extraído para darle crédito a la fuente. Fue extraído del libro Consejería Bíblica Cristocéntrica. Es una recopilación
uno de los recopiladores es el hermano James MacDonald, y hay un fragmento en este libro donde se escribe lo siguiente. Pon atención. Una iglesia saludable es aquella en la cual cada miembro en amor se somete al bien del todo. Bajo el ministerio de la palabra de Dios, se esfuerzan por la unidad en el poder del Espíritu. Buscan juntos el crecimiento espiritual con una conciencia creciente de su pecado. Están dispuestos a confrontarse bondadosamente unos a otros y vivir sinceramente unos con otros. Aprenden y crecen, perdonan rápidamente, andan pacientemente unos con otros, oran pidiendo humildad y esperan con expectación que el Salvador regrese. Dice la palabra en Efesios 4:11 al 16, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Los pastores oran, predican la palabra de Dios, exhiben semejanza a Cristo en las relaciones personales y se comprometen de corazón con las personas. Al hacerlo así, capacitan a los creyentes para la obra del ministerio. Los miembros de la iglesia usarán sus dones para edificarse unos a otros por causa del bien común. Como dice Corintios 12:7, a cada uno se le da la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y primera de Pedro 4:10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Te das cuenta? El centro no somos nosotros, no venimos a la iglesia para que nos sirvan, venimos para ver cómo ayudamos y servimos a otros. ¿Ese es el anhelo de tu corazón? Ver cómo puedo yo ser usado, cómo puedo crecer, cómo puedo madurar para ayudar a otros, o vienes a la iglesia a ver cómo te pueden ayudar a ti, o cómo Dios debe ayudarte a ti. Pablo usa una metáfora del cuerpo para describir la edificación de la iglesia. Tal como un cuerpo crece y se desarrolla, también debe hacerlo la iglesia. La meta final es alcanzar la estatura de un varón perfecto. La madurez se caracteriza por los creyentes creciendo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Conforme los pastores predican y enseñan la verdad en cuanto a Cristo, la iglesia crece conforme se esfuerza por ser semejante a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, así que Él dirigirá, guiará y conducirá al cuerpo, suplirá lo que es necesario para el crecimiento espiritual de su pueblo. En Colosenses 2:19, Pablo describe a Cristo como la cabeza, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Cada miembro tiene un papel interdependiente. Interdependiente significa que no estamos sueltos, sino que cada uno está ligado con el otro. Un papel interdependiente que desempeñar. Así que si alguno de manera egoísta exagera su parte o por ociosidad no cumple lo debido, el cuerpo no funcionará apropiadamente. La vida de la iglesia no es un esfuerzo egoísta por lo que yo quiero. Es cuestión de un cuerpo local de creyentes creciendo juntos en Cristo, con cada miembro sometiéndose en amor al bien del todo.
Conforme la iglesia sigue a Cristo, crece y se edifica en amor conforme cada una de las partes hace su trabajo. Si se hiciera una encuesta en grupo de cristianos y se les preguntara en cuanto a las características de una iglesia saludable, probablemente presentarían una lista de características que nadie disputaría. Una iglesia debe expresar amor, unidad, mentalidad misionera, dedicación a la oración, que ofrenda, que se sacrifica a sí mismo y que adora. Pero, ¿es eso todo lo que se necesita para edificar una iglesia saludable? La Biblia nos describe un número de prácticas que contribuyen a la salud de la iglesia que examinaremos ahora. Una buena analogía para tener presente es esta: si estamos tratando de mantener un cuerpo físico saludable, procuraremos una dieta equilibrada, haremos ejercicio, dormiremos lo suficiente y cosas parecidas. Así que, ¿qué debemos perseguir para cultivar un cuerpo saludable en la iglesia? A continuación, estas son 9 prácticas que ayudarán a edificar una iglesia saludable. Pon atención. Número 1, la salud de la iglesia se centra en la palabra de Dios, que no hay otra forma. Desde el mismo comienzo, cuando Dios por su palabra hizo existir el mundo, hombres y mujeres han sido llamados a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Hermano, y lo enfatizo porque yo soy el primero que sabe la lucha que hay para que esto sea una realidad. Somos un pueblo a vivir conforme al libro de Dios. Más que simplemente un libro, el verbo de Dios se hizo carne en el Hijo de Dios, cuando vino a la tierra para morar entre nosotros. El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De este modo, la enseñanza expositiva de las Escrituras es de importancia primaria al explicar lo que la Biblia dice y la aplicamos vigorosamente en las vidas de las personas. La palabra de Dios convence, convierte, edifica y santifica al pueblo de Dios. En última instancia, el éxito en una iglesia se debe de medir por la fidelidad a la palabra de Dios. Subrayo, es el éxito de una iglesia que tenga mucha gente, es el éxito de una iglesia que tenga buen equipo musical, es el éxito de una iglesia que salga en internet, es el éxito de una iglesia que tenga un apóstol, es el éxito de una iglesia que la gente se caiga en cada culto, es el éxito de una iglesia que haya señales y milagros, es el éxito de una iglesia que no haya problemas de ninguna clase. Hermano, el éxito de una iglesia es la fidelidad que cada uno de sus miembros tenemos a la palabra de Dios. Así que deberíamos evaluar cuán fieles somos a la palabra de Dios y podremos saber cuánto éxito tenemos como personas en este mundo. No solo como cristianos, como personas. 2, una iglesia saludable se cimienta en teología bíblica. La teología bíblica es teología que se basa completamente en la Biblia. Refleja los pensamientos correctos en cuanto a Dios desde su palabra y no simplemente nuestras opiniones. Una iglesia saludable se centra en el Evangelio y el Evangelio es el reino de Dios, eso lo digo yo. Y el reino de Dios es el Evangelio. Pero una iglesia saludable se centra en el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y es la única manera en que las personas pecadoras pueden ser reconciliadas con un Dios santo. Todo en la vida de una iglesia fluye del Evangelio. Una iglesia saludable piensa bíblicamente en cuanto a la evangelización. Los cristianos le hablan a los que no son cristianos de las buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho para salvar a los pecadores. Una iglesia saludable promueve un anhelo de hablarle el Evangelio a los perdidos. 5, una iglesia saludable piensa bíblicamente en cuanto a la conversión. Conforme Dios usa los suyos para comunicar su palabra a las almas perdidas, las vidas son transformadas. Dios da vida a los muertos espiritualmente y vista a los que están ciegos espiritualmente. En la conversión, las personas se arrepienten del pecado y confían en Cristo. Una iglesia saludable sabe que la conversión sucede de manera real, genuina,
cuando uno viene a Cristo Jesús, y ahí comienza el proceso de santificación. Una iglesia saludable piensa bíblicamente en cuanto al crecimiento espiritual. Cuando se le coloca en el terreno fértil de la palabra de Dios, el nuevo creyente crecerá. El crecimiento espiritual es una expectativa normativa para los cristianos en las iglesias saludables. En otras palabras, una iglesia saludable piensa en que las ovejas deben de crecer. Algo que nos ha robado la pandemia como iglesia local son nuestros cursos, hermanos, de crecimiento espiritual que teníamos los domingos en las tardes. Tenemos que recuperar eso de alguna manera. Tenemos que no nada más estar en los cultos, tenemos que ver de qué manera volvemos a involucrarnos en grupos pequeños de enseñanza, de la palabra, de rudimentos, de crecimiento, de madurez espiritual, de fundamentos, de la Biblia. Tenemos la Biblia autodidacta ahora, gracias a Dios, y espero que muchos estén aprovechando esa oportunidad. Grupos pequeños para matrimonios o para damas, pero con miras al crecimiento. No nos conformemos solamente con una reunión masiva, eso es bueno, es necesario, pero necesitamos anhelar crecer más. La iglesia saludable está llena de cristianos consagrados. Los cristianos deben comprometerse a asistir, amar, servir, ofrendar y someterse a una iglesia local. La membresía en una iglesia es un compromiso consciente a un cuerpo local de creyentes que une una persona con otras. Es mucho más que una asociación casual. El Nuevo Testamento se refiere a que algunas personas están dentro, pero tristemente otras están fuera de la iglesia. El congregarse es parte del camino hacia la consagración. Las iglesias saludables están dispuestas a disciplinar a los pecadores no arrepentidos a fin de preservar su testimonio del evangelio ante el mundo. En otras palabras, una iglesia sana tiene que ser la diferencia en el mundo. Cuando vemos iglesias, hermano, que están metiendo homosexuales, ¿cómo se llaman estas? Dragon Queens, a predicar el evangelio desde sus púlpitos, algo malo está pasando, eso ya no es sano. Cuando se pone más énfasis en la música que en la palabra de Dios, eso ya no es saludable. Las iglesias tristemente hay ocasiones cuando una persona se niega a arrepentirse del pecado y la iglesia ya no puede afirmar su profesión de fe. La iglesia saludable sacará de su membresía a aquellos y de la participación de la cena del Señor. Mire, hermano, lo que dice este artículo es fuerte. Porque, hermano, desde el punto de vista de este autor, una iglesia sana debería disciplinar a aquellos que no se quieren arrepentir de pecados que denigran el trabajo de la iglesia y sacarlos de la comunión de la cena del Señor como una muestra de disciplina. Las iglesias saludables, número 9, están comprometidas a edificar hombres piadosos para predicar, enseñar, guiar y pastorear. Las iglesias no deben ser dirigidas por un pastor hambriento de poder, estilo de gerente en jefe, sino por una pluralidad de hombres piadosos, calificados, llamados ancianos. Dios da a estos pastores, maestros y ancianos como dones a la iglesia para guiarla y dirigirla. ¿Cómo le suena a usted esto? Cuando una iglesia es saludable, los instrumentos armonizan y la música es esplendorosa. Cristianos consagrados, centrados en la palabra, saturados del evangelio, que están creciendo espiritualmente, les hablan a los no creyentes en cuanto a la verdad y se exigen cuentas unos a otros por el pecado. Se dan a sí mismos unos a otros en servicio mutuo y son prontos para perdonar y dispuestos a reconciliarse. Los creyentes y los líderes son dirigidos por la palabra y llenos del Espíritu. Estas son las características de una iglesia saludable. Pero ¿es todo esto simplemente un cuento de hadas? ¿Es una iglesia saludable demasiado buena para ser verdad? No, la Biblia dice que es posible. ¿Por qué es tan difícil imaginarse una iglesia saludable? Probablemente porque estamos tan acostumbrados a ver iglesias insalubres. En Efesios 4:14, Pablo describe las iglesias insalubres como llenas de hijos inmaduros e incautos, que a menudo se meten en problemas y son muy inestables. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error.
Los compara con un barco al que las olas llevan de un lado a otro y el viento los arrastra. Las iglesias insalubres están llenas de cristianos inmaduros, con vidas espirituales erráticas, a quienes descarría la mala doctrina, la mala enseñanza, las ideas humanas y los métodos engañosos. Las iglesias se vuelven insalubres cuando las personas están expuestas a enseñanza diluida, moralista, carente de Cristo, que exalta la autoayuda y la sabiduría humana por sobre la palabra de Dios. Los líderes pasan más tiempo estudiando prácticas de negocio, estrategias de mercadeo y novelerías de crecimiento de la iglesia que el que dedican a estudiar la palabra de Dios. Los miembros están más interesados en fanfarronear de sus ofrendas y en sociabilizar unos con otros que en servirse unos a otros. La unidad es difícil de lograr porque toda persona es un consumidor, excepto, y eso tal vez, el pastor, de quien se espera que él haga toda la obra del ministerio. La fidelidad a la palabra de Dios es irrelevante. Si la iglesia está creciendo numéricamente, entonces se le considera exitosa. Si esto le suena familiar, puede ser porque usted ha pasado algún tiempo en una iglesia como esta. La cacofonía de sonidos, la discordia entre los miembros, una ausencia de sacrificio propio, una carencia de siervos firmes pero cariñosos, la desarmonía de la congregación, la mundanalidad del liderazgo y la enseñanza superficial contribuyen a una iglesia que se parece y suena más como el mundo y menos como lo que se describe en la palabra de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que se quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Santiago 4, 4 al 5. Con certeza, hay una mejor manera de hacer que la iglesia funcione correctamente y de manera saludable. Y eso es precisamente la importancia de conocer qué es y cómo es el reino de Dios. Una iglesia saludable no es un paraíso utópico, algo que es posible solo en el cielo. Una iglesia saludable es a la vez bíblica y también posible de este lado de la gloria. Y tener una iglesia así puede determinar una tremenda diferencia en el ministerio de la iglesia como embajadores del reino de Dios en la tierra. Hasta aquí la cita. Volvamos al texto inicial, hermano, y terminemos. Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús entonces, hermano, está interesado en que su iglesia sea una iglesia sana. Pon atención aquí. ¿Por qué Jesús predicó y enseñó y después sanó? Porque está interesado en que seamos sanos. Él mismo demostró su salud en la tentación triple que nos narra el pasaje. Ahora Él sabe que su iglesia va a ser probada y Él quiere sanar toda enfermedad y dolencia. Tenemos enfermedades y dolencias de todo tipo, hermano, físicas, emocionales, mentales, relacionales, familiares. Y el Señor quiere que la enseñanza y la proclamación del evangelio del reino sea para sanar esos detalles que todavía necesitamos nosotros. Cuando David recibió, pon atención en esto, cuando David recibió en la cueva de Adulam a los endeudados, a los entristecidos, a los amargados del alma, y todos estaban enfermos, no eran sanos, no era gente sana, hermano. Así como nosotros, hermano, la iglesia no es un lugar de perfección. La iglesia es un lugar de enfermos, es un lugar de necesitados. Así venimos al Señor. Pero cuando tú ves que avanza, hermano, recuerda que David ya era el rey. Saúl estaba en el trono, pero David era el rey. De la misma manera hoy, hermanos, están los hombres, los gobernantes y los reyes de este mundo
en los lugares de poder, pero Jesús es el Rey. Y nosotros somos aquellos que venimos a la cueva de Adulam, enlutados, amargados, enfermos. Pero tú miras, hermano, que poco antes de que Jesús entrara y tomara el trono, poco antes, cuando tú lees en la cronología de la Biblia, esos mismos hombres que llegaron a llorar, que llegaron a mostrar su gran debilidad y fragilidad, son llamados los valientes de David. Eran hombres ahora fuertes, eran hombres ahora entrenados, eran hombres ahora capaces de pelear batallas. Ya no estaban centrados en ellos mismos, ya no eran gente egoísta, ahora peleaban por amor a David, su rey. Los valientes de David tenían una espada en una mano y tenían otra espada. El hermano Otto llegó a decir que eso era el conocimiento del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Quizás es una interpretación, si tú quieres, tal vez forzada, pero tiene sentido. Hay que conocer lo que Dios dice en toda la Biblia y poder usarla de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. La palabra de Dios figurada en la espada, eso sí es indudable. Toda la Biblia hay figuras constantes donde la espada es la palabra de Dios, constante, 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 constante. Vino Satanás a atacar al Señor y él usó la espada para contrarrestar. Vino Satanás tratando de citar la propia palabra de Dios para hacerle daño y él usó la espada como escudo para poder detener los dardos del maligno. ¿Con qué voy a detener los dardos del maligno? Con la palabra de Dios como escudo. Entonces, hermano, los campeones de David dejaron de ser hombres enlutados, pobres, débiles y enfermos, y ahora eran hombres fuertes, firmes y sanos. ¿Qué hizo la diferencia? El rey. David fue la diferencia. Él les enseñó a orar, él les enseñó a buscar el rostro de Dios, él les enseñó a confiar en el Padre, él les enseñó a amar la palabra del Señor en sus vidas. Entonces, hermano, somos nosotros de esos, los enfermos. Hemos venido al Rey y el Rey ahora, por su palabra, nos está enseñando. Él anhela que seamos sanos. Por eso, hermano, pon atención en esto. Antes de que Él sanara enfermedades, el pasaje que leímos dice, enseñó y proclamó el reino de Dios. Enseñar y proclamar, ambas cosas tienen que ver con la palabra. Ambas cosas. ¿Qué se enseña? La palabra de Dios. ¿Qué se proclama o se predica? La palabra de Dios. Tienen diferencias en la forma. La enseñanza es más didáctica, es más minuciosa. La proclamación es más explosiva, más apasionada. Pero no importa si es una enseñanza privada, íntima, dedicada, minuciosa, o es una proclamación y predicación audaz, fuerte, poderosa, retadora, confrontadora. En ambos casos, en lo que une la enseñanza y la predicación, que es la palabra de Dios, predicando el reino de Dios. Y después de que se predicó y se proclamó, se enseñó y se proclamó, entonces sanó toda enfermedad y dolencia. No podemos sanar nuestras enfermedades y dolencias si primero no somos enseñados en la palabra de Dios y nos es predicado el reino de los cielos. Jóvenes, busca que se te enseñe la palabra de Dios, que se te proclame el reino de Dios. Si tú le tienes aversión a la palabra de Dios, predicada o proclamada, y prefieres pasar más tiempo en tu celular, en tus redes, hay un problema en tu vida. Jesucristo entonces, hermano, va a sanar, usando la misma estrategia con la que Él fue tentado en el desierto. Va a tratar de responder a las tres grandes preguntas. ¿Qué tienes? Primera tentación. Va a responder, ¿sabes? ¿Quieres saber qué es lo que tú tienes? La segunda pregunta que va a responder, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi propósito de vida? Esa fue la segunda tentación. Y tercero,
¿A quién sirves? ¿Vale la pena servir a Dios? ¿O debo de servirme a mí mismo? ¿O debo de servir mis sueños? ¿O debo de servir mis propósitos? Porque no hay nada más que valga la pena. El Señor va a tratar de sanar esa hambre de adorar, de idolatrar. Tú y yo tenemos un hambre de ser idólatras, hermano. Eso está en nuestra naturaleza caída. Pero el Señor va a tratar de sanar eso para que no seamos idólatras. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la proclamación y enseñanza de su palabra. Todo esto que te estoy diciendo es el preámbulo para entrar al gran sermón de Jesús. Porque en el gran sermón de Jesús, que vamos a ocupar 3 o 4 capítulos para estudiarlo minuciosamente, o lo más minuciosamente que podamos, el Señor va a decir: hay un llamado a que sufras, pero no temas, yo estoy contigo. Hay un llamado a una terrible batalla, la batalla de tu mente, la batalla de tu propio ego, la batalla de tu propio corazón, pero no temas, yo voy a enseñarte cómo pelearla. Y hay una gran batalla en tu vida para obtener poder, satisfacción. Una gran batalla para adorar tu propia vida o las cosas que te rodean. Y el Señor dice: yo te voy a enseñar a quién debes adorar, cómo hacerlo. Y va a dedicar, hermano, Mateo 4 capítulos para explicárnoslo. Porque después de que la palabra ha sido enseñada y proclamada, entonces tenemos que saber cómo vivirla. Y eso es lo que vamos a empezar a mirar en el fabuloso, maravilloso Sermón del Monte. Porque el Sermón del Monte va a ser el detalle donde Jesucristo quiere dar a conocer la importancia, los detalles de lo que una persona cristiana, de lo que un súbdito del reino de Dios tiene que conocer, vivir, anhelar, para que entonces en este gran sermón puedas saber que lo que Él dice se puede vivir. Se puede vivir. No sin sufrimiento, no sin batalla y no sin adoración, pero se puede llevar a la práctica. En el Sermón del Monte vas a encontrar el fabuloso e impactante mensaje de Dios para tu vida, para que sepas dónde está el centro de tu felicidad, cómo debes conducirte de manera moral y ética, cómo tu conducta puede ser modificada a través del Espíritu Santo como hijo de Dios, y para que pueda ser usado por el Espíritu Santo. Y no malinterpretes. ¿Sabes que el Sermón del Monte ha sido mal interpretado muchas veces? ¿Sabes que el Sermón del Monte ha sido aligerado en su impacto? Yo quiero invitarte en que entremos al Sermón del Monte, hermano, con un corazón abierto, dispuestos a ser retados, dispuestos a ser conmovidos, dispuestos, hermano, a ser instruidos, capacitados, como David capacitó a sus valientes de David, como capacitó a los que después serían llamados en hebreo los Giborim. Esa palabra rembombante, ¿verdad?, que a veces se utiliza, que no significa otra cosa sino campeón o valiente. Hermano, basta ya de ser los cobardes, los cobardes cristianos. Dios quiere que seamos valientes, y solo la palabra de Dios nos va a dar esa valentía. Y Jesucristo dedicó un sermón sublime, maravilloso. Yo creo que todos ustedes han leído el Sermón del Monte, pero o lo hemos leído rápido o lo hemos leído fraccionado. No seamos huraños cuando entremos a ver los detalles del Sermón del Monte. Seguramente algunos se van a enojar, porque el Sermón del Monte nos va a hacer enojar a algunos. Yo te invito a que vayas pidiendo al Señor que cuando te enojes, el Espíritu Santo te calme. Y muchos van a ser movidos a ser indiferentes, diciendo: eso no habla de mí, eso no es asunto mío, eso no es para mí. Cuidado, no vaya a ser que Satanás quiera cerrar tus oídos y te quiera hacer indiferente. ¿Cómo vamos a responder al Sermón del Monte? Donde Dios, concluyo, donde Dios en el Sermón del Monte nos va a dar los detalles para saber cómo Dios quiere suplir nuestra necesidad, para saber cómo el Señor quiere ayudarnos a tener esperanza y confianza en Él.
cómo quiere ayudarnos a saber que en Él tenemos todas las cosas, o podemos lograr todas las cosas, y que la vida se trata de Él y no de nosotros. Y seguramente, hermano, también vas a mirar cómo, si el Señor lo permite, el Señor ha puesto ángeles también a tu servicio para fortalecerte. Así que no puedes faltar la próxima semana, donde vamos a comenzar a ver los secretos del sermón de la montaña para que tu vida cristiana sea más sana espiritualmente y podamos acercarnos a la semejanza de la salud de Jesucristo. Por lo pronto, quiero invitarte a que hoy le pidamos al Señor perdón por los descuidos que hemos tenido de su santa palabra y que nos ayude a hacer esa iglesia saludable, que por cierto, la sangre y el pan de Cristo, Él ha prometido que a través de la sangre y el cuerpo de Cristo nos ayuda para que seamos más sanos espiritualmente.